Historia Mundial en 18 minutos o menos, por Daniela Martínez, Lucas Rico, Eder Belmán y Santiago Elizondo. El totalitarismo japonés. Ideología en el Imperio del Japón referente a que el militarismo debe dominar la vida política y social de la nación. Este basa su desarrollo en sentimientos de gran nacionalismo, nutrido por ideas religiosas. Ejercía su poder a través de las fuerzas militares en regímenes que generalmente son de terror. Este se originó al término de la Primera Guerra Mundial en Alemania con el nazismo, Italia con el fascismo, y en Rusia y Japón se fortalecieron líderes que desplegaron su autoridad a la manera de sus dioses. Imperialismo. La revuelta de los cipayos comenzó en 1857 y terminó en 1859. Comenzó con un motín de cipayos el 10 de mayo de 1857. Se rebelaron contra la metrópoli por el uso de la grasa de cerdo, que usaron como munición de un nuevo modelo de fusil. Las causas del imperialismo fueron demográficas, económica, política, ideológicas, científicas y técnicas. Los imperios coloniales fueron Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal, España, Estados Unidos y Japón. Esta revolución de los cipayos llevó a la disolución de la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1858 y obligó a los británicos a reorganizar su ejército y el sistema financiero y la administración de India. 1918. Finaliza la Primera Guerra Mundial. En ese mismo año, la Revolución de Noviembre en Alemania llegó al cambio desde la monarquía constitucional a una república parlamentaria. En 1919, la República Soviética Húngara fue un efímero régimen de dictadura del proletariado. En ese mismo año, la Guerra de Independencia Turca o Campaña Nacional y la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles. Para 1922 se da la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1923 finaliza la Guerra Civil Rusa que había iniciado en 1917. En ese mismo año se da el establecimiento del fascismo en Italia, con Benito Mussolini. Para 1929 se da la crisis económica y financiera y en 1931 la invasión japonesa en la península de Manchuria, en China. En 1933 establecimiento en Alemania del nazismo con Adolf Hitler. Para 1935 invasión italiana a Etiopía en África. Para 1936 finaliza la época conocida como la Gran Depresión o crisis financiera, que había iniciado en 1929, y se desarrolla la Guerra Civil Española que se extiende hasta 1939. Para 1937 invasión japonesa de China que se extendió hasta 1945. Para 1938 la anexión alemana de Austria y finalmente en 1939, 1 de septiembre, inicia la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Este fue un conflicto que tuvo lugar entre 1914 y 1919. ¿Qué factores la propiciaron? Las principales causas fueron 5. Las económicas, las disputas imperialistas, el nacionalismo radical, las alianzas militares y la carrera de armamentos. En las económicas fueron la Segunda Revolución Industrial y las nuevas potencias que salían como Alemania, Estados Unidos y Japón. En las disputas imperialistas fueron la búsqueda alemana de un imperio colonial y la crisis marroquíes de 1904 a 1906. El nacionalismo radical fue la crisis de los Balcanes, el concesioso de Alsacia y Lorena, y otros como Polonia. En las alianzas militares fueron la Triple Alianza, la Triple Entente, y las razones por las que los propiciaron fueron las enemistades que habían entre Franco-Alemania, Ruso-Austriaca y Serbio-Austriaca. El potencial de estos era tanto militar, económico, técnico, demográfico, como geográficamente. Entrada en acción. La entrada en acción fue la declaración de guerra de Austria a Serbia. Pero, ¿qué peculiaridades tuvo?
Las principales características fueron la gran extensión y la gran duración de la misma, las movilizaciones generales y la propaganda que se le daba a la gente. También estuvo el sofisticado armamento, como el tanque, las armas químicas, la artillería y ametralladora, el dirigible y el submarino acorazado. Pero, ¿cómo se desarrolló la guerra? En esta guerra hubieron 4 principales fases del conflicto. En la primera, fueron la Guerra de Movimientos, que fue en 1914. En esta, el Frente Occidental lanzaba el Plan Schefflin y la Batalla de Mame, mientras que el Frente Oriental estaba con la resistencia rusa y los masurianos. La segunda fue la Guerra de Posiciones, que nomás duró un año, de 1915 a 1916. En esta se libraron batallas como la Batalla de Verdún, la de Somme, la de Brusilov y la de Jutlandia. La tercera fue el equilibrio, la crisis de 1917, iniciativas de paz, huelgas y motines, revolución rusa e intervenciones de Estados Unidos. Y la última, o sea, el final de la guerra, fue en 1918. En esta se firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Rusia y la segunda batalla de Somme. Fue el total derrumbe alemán y la abdicación de Kaiser. Pero, ¿qué repercusiones tuvieron en este conflicto? Hubieron 5 consecuencias. Las demográficas fue el aumento de la mortalidad, el descenso de la natalidad y de la población activa, y la total descompensación de sexos y edad. En las económicas estuvo la destrucción urbana e industrial, el endeudamiento e inflación, y que Estados Unidos se convierte en el acreedor total. Las sociales fue la incorporación de la mujer al mercado laboral, el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, las tensiones sociales y avances ideológicas y extremistas. En las políticas fueron la desaparición de 4 dinastías reinantes, austrohúngaras, rusa, alemana y turca, y la transformación del mapa político mundial. En las ideológicas estuvieron la crisis del europeocentrismo, el nacionalismo, el revanchismo y el radicalismo, y los cambios artísticos y el vanguardismo. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa inició en febrero de 1917 en el duro invierno del Imperio Ruso, marcado por el hambre y las derrotas en la Primera Guerra Mundial. Una revuelta social fuerza la abdicación del zar Nicolás II. Se formó un gobierno provisional de liberales y revolucionarios moderados. Los bolcheviques son aún más minoritarios en las organizaciones de los soviets, que se expanden por ciudades y zonas rurales. Pero obreros, campesinos y soldados siguen politizándose cada vez más. Y el descontento se extiende en Rusia ante la falta de reformas sociales y de avances en la guerra. En julio de 1917 estallan nuevas revueltas, reprimidas por el gobierno de Kerensky. Impulsados por Lenin y Trotsky, los bolcheviques ven crecer su poder y su presencia, hasta que deciden iniciar un levantamiento. Octubre de 1917. El día 25 toman puntos estratégicos en San Petersburgo e instauran un nuevo gobierno que dirigen en solitario. Aún les esperan años de enfrentamientos antes de colisionar el poder del comunismo. Pero está puesta la primera piedra del régimen soviético, que marcará el transcurso de todo el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial. Todo inició cuando inició la Revolución Industrial. Al crearse nuevas máquinas, la gente se enriqueció de poder y de dinero, el cual, al querer más dinero y poder, hizo que todos los países se enemistaran, se hicieran enemigos, por lo mismo de que querían más poder. Al crearse esto, se creó la Primera Guerra Mundial en 1914,
Esto hizo que Inglaterra y Francia, que era de un equipo, contra Alemania. En la Primera Guerra Mundial, Alemania se rindió y aceptó pagar un contrato en el cual pagaba todos los daños de la guerra. Al firmar este contrato, la economía de Alemania se fue por los suelos. No tenían dinero para nada. Después, toda la gente de Alemania estaba muy enojada con ellos. Lo que hizo que un joven en especial que se llamaba Adolf Hitler se metiera en la política y creó el Partido Nacional Socialista, el cual llamado nazis. Los nazis lo que hicieron fue que todo el dinero que le iban a mandar para reparar los daños de la Primera Guerra Mundial lo invirtieron en su país en armamento. El partido nazi se hizo de muchos enemigos, 3 en específico. El primero es el Partido Comunista. Los segundos fueron los soviéticos y los judíos. Se hizo de esos 3 enemigos. Al hacer esto, la economía de Alemania mejoró tanto al ya poder invadir países. El primero fue Polonia. Lo invadió del lado oeste, de un lado, el cual el Polonia no puso resistencia ya que la Unión Soviética lo atacaba del otro lado. De ahí, después de conquistar Polonia, inició la Segunda Guerra Mundial. Al invadir Polonia, Inglaterra y Francia le declararon la guerra, ya que no iban a dejar que Alemania siguiera conquistando países. Así que Francia e Inglaterra se unieron con varios países y se llamaron los aliados. Obviamente Alemania no se iba a quedar solo, así que estuvo con Japón y Italia, que eran las potencias más fuertes en ese entonces, que se llamaron los poderes del eje. El primer movimiento que hizo Alemania fue conquistar los Países Bajos de Inglaterra, unas islas, a las cuales no pusieron mucho frente. Después de ahí, Francia se preparó y puso barreras en la línea que cruza de Francia a Alemania, que vendrían siendo las fronteras, ya que como Francia había tapado, por así decirlo, Alemania rodeó y conquistó Bélgica, así entrando en Francia. Así que al entrar a Francia, los franceses vieron el poder que tenía Alemania, así que se rindieron hasta llegar a la capital, en París. Ahí Alemania ya tenía todo ese territorio. De ahí su siguiente movimiento era atacar la Unión Soviética. A se le llamó Barbarroja, el cual Japón también tumbó un barco de Estados Unidos, la cual hizo que Estados Unidos se metiera a la guerra en el bando de los aliados. Esto hizo que diera un giro drástico en la Segunda Guerra Mundial. De ahí lo que pasó fue que al unirse, los soviéticos les atacaron de un lado, conquistando otra vez París, y del otro lado estaba Estados Unidos conquistando por abajo, el cual hizo que conquistaran todo y hizo que Hitler se suicidara antes de ser capturados. Y Japón seguía luchando con Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía su arma secreta, que era la bomba nuclear, la cual la tiró 2 veces y hizo que Japón se rindiera. Y ahí tuvo fin de la Segunda Guerra Mundial. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría consiste en un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1980, entre 2 de los más grandes bloques o países, liderados uno por parte de Estados Unidos y el otro por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS. Les voy a decir algunas características. Esta guerra se le llama Guerra Fría debido a que nunca fue una guerra bien, o sea, nunca se llegaron a atacar. Se quedó todo en competencia sana, entre comillas, para ver quién era mejor. Y la competencia se debe al estilo de gobierno que tenía cada uno.
Estados Unidos tenía un gobierno de pensamiento capitalista, promovía la inversión privada y pública, mientras que la URSS tenía una sociedad consumista y una democracia parlamentaria. Querían ver, en base a lo que hacía el gobierno de cada uno, querían ver qué tipo de gobierno era mejor para ese tiempo y competían a ver cuál era. Tenemos un gran ejemplo, como es quién llegó primero a la luna. Compitieron durante mucho tiempo para ver quién llegaba primero a la luna, si Estados Unidos o la URSS. Se dice que Estados Unidos llegó primero, pero nadie sabe, debido a que en el video donde Estados Unidos está en la luna, Neil Armstrong, cuando coloca en la luna la bandera se mueve. Entonces, como no hay gravedad en la luna, se dice que nadie de esos dos llegó primero a la luna. Luego podemos hablar de que casi llegan a la guerra debido a la crisis de los misiles en Cuba en 1960. Esto se debe a que la URSS tenía como pequeñas armas nucleares en Cuba y Estados Unidos se dio cuenta. Pero gracias a que los dos se tenían miedo de tanto poder nuclear que tenían, nunca llegaron a atacarse. Y dice, en las sociedades el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Para las potencias era tan importante los logros obtenidos como su comunicación, ya que los triunfos y los fracasos de las misiones se percibían como triunfos o fracasos de un modo político o de un estado sobre el otro. Como ya les dije, si un gobierno ganaba, no sé, por ejemplo, como les comenté, llega primero a la luna, es un gran fracaso para el otro porque están compitiendo para ver qué tipo de gobierno es mejor.